Bueno, pues ahora sí, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí esta tarde con vosotros para dar inicio al ciclo de conferencias con motivo del centenario de la Facultad de Ciencias pues, que se organicen esta semana en torno a la física. Me vais a disculpar, yo soy químico, como alguno que empezó, pero bueno, vamos a dejarlo. Eh, yo soy químico, pero en cualquier caso soy químico físico. No sé si eso me cualifica para estar un poquito aproximadamente en esta sesión. Bueno, yo voy a ser muy breve porque lo único que quiero pues, son dos cosas. Lo primero, felicitaros por estar hoy aquí, por tener inquietud, por acercaros a la física, a conferenciantes que van a venir a contar cosas muy interesantes y os felicito por esta iniciativa, por no centraros exclusivamente en lo académico, que es lo más importante, sin duda, pero también con actividades complementarias con esto. Así que enhorabuena por estar aquí. Y en segundo lugar, agradecer a los responsables de este ciclo de conferencias. Por supuesto al decanato, a Isaías, que también es otro químico pasado al lado oscuro de la física, pero que con todo y su equipo de la sección de física, pues que con tanta ilusión y de otras secciones amigas como matemáticas y química, que está aquí alguna representante, que con tanta ilusión pues están dinamizando las actividades en torno al centenario de la Facultad de Ciencias, que es un evento muy importante, no todos los días se cumplen 100 años y bueno, pues es un privilegio el que podamos disfrutar de esta efeméride. Así que al equipo de canal y a todo el equipo que se encarga de organizar los actos conmemorativos del centenario de la Facultad de Ciencias, pues gracias por el esfuerzo y enhorabuena por ello. Y también a los amigos de Physics League, que son los que veo muchas camisetas de ellos y que son los que están más al tanto concretamente de esta actividad. Y hoy, pues, es un placer además presentaros a Verónica González. Verónica González, pues, es egresada de la Universidad de Valladolid. O sea que tenemos el privilegio de que, pues, también exportamos el talento, ¿no? Nos venimos arriba y exportamos el talento a otras universidades. Ella ahora está, si no me equivoco, tú estás en la Complutense de Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, desarrollando una carrera académica de éxito y además pues forma parte de la Sociedad Española de Óptica y dirige pues uno de los grupos que ahí tenéis puesto, presidenta del área de mujer, óptica y fotónica de la Sociedad Española de Óptica. Así que sin más dilación, no sé si alguno de Physics League o quiere dar unas palabras, pero sin más dilación os vamos a dejar con Verónica para que disfrutéis de su charla. Yo me vas a disculpar, Verónica, tengo otro acto a las 9:30 en Santa Cruz, tengo que volver allí. Los actos institucionales son así, me quedaré hasta cuando pueda disfrutando de tu charla y luego no es por falta de cortesía, sino que pues tengo que llegar allí a tiempo para otro acto institucional. Así que bueno, que disfrutéis y gracias a Verónica por acercarse a compartir con nosotros esta tarde su conocimiento y su actividad diaria en el campo de la física. Así que disfrutéis. Muchas gracias. Te devuelvo el... Sí, se lo vas a Gabriel o a Verónica. Muy bien. A Verónica misma. No, Verónica ya tiene. Tú ya tienes. Muchísimas gracias, señor rector magnífico, por su presentación. Yo también quiero daros a todos vosotros la bienvenida a este gran evento que es Ciencia para Todos. Como su propio nombre indica, este evento está hecho para vosotros, ya seáis de letras, de ciencias, o estudiantes de instituto o de cualquier otro ámbito. También, como os habréis fijado, no queremos fijarnos o centrarnos en un tema, sino que hemos buscado la variedad y sobre todo la calidad divulgativa para que todos y todas podamos disfrutar y aprender de este ciclo. Este ciclo en sí está organizado por Physics League, que somos una asociación sin ánimo de lucro que hacemos una labor de divulgación de física trayendo por la provincia, la comunidad o el país nuestros talleres y espectáculos con el fin de quitar el miedo o cualquier prejuicio que se pueda tener hacia la ciencia. Aunque nosotros hayamos en sí organizado este ciclo no habría sido posible si no fuera por el inconmensurable apoyo que nos ha dado la Facultad de Ciencias y la Universidad de Valladolid. En especial, quiero agradecer al equipo de Canal y sobre todo a Ismael Barba y Fernando Villafañe por su trabajo como coordinadores y patrocinadores de las actividades del centenario.
Tampoco habría sido posible si no fuera por nuestros sponsors, tanto al Vicerrectorado de Estudiantes como a la agencia de viajes WeTravel y su oficina universitaria. Un saludo especial a Begoña por su excelente trabajo como gestora de los desplazamientos, y a la Sociedad Europea de Física y a la Sociedad Global de Óptica. Y por supuesto, no me olvido de vosotros, ya que la verdadera motivación detrás del ciclo era traer la ciencia a la gente y, como veo, ha acabado siendo la gente la que ha venido a la ciencia. Así que muchas gracias. Tampoco me olvido de a todos aquellos que habéis hecho un trabajo de difusión, tanto a los canales de difusión de la universidad, los coordinadores de grado o cualquier particular que ha hecho que este evento tenga alcance. Muchas gracias. Y por último, ya que no quiero alargarme mucho, quiero agradecer a los ponentes por su disponibilidad y su participación en este evento. Pero sobre todo quiero agradecerles la cercanía y la pasión por la ciencia que compartimos con ellos y que han hecho que estén aquí esta semana con nosotros. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Gabriel Pérez Callejo, que va a presentar a la ponente de hoy. Muchísimas gracias a todos. Bueno, como se ha dicho ya, este ciclo de conferencias lo va a inaugurar Verónica González, a quien tengo muchísima emoción por presentar, me hace mucha ilusión. Voy a repetir algunos de los datos que se han dado suyos porque no se me da bien improvisar discursos. Verónica González, como sabéis, es profesora ahora mismo, profesora ayudante doctora en el Departamento de Óptica de la Universidad Complutense de Madrid. Se doctoró en Física por la Universidad de Valladolid en 2018 y después comenzó su postdoctorado en el, me vais a perdonar, Laboratoire Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires en Marsella. Por supuesto, bien pronunciado. La investigación de Verónica se ha centrado en el diagnóstico óptico de plasmas mediante diferentes técnicas, la espectroscopía láser, la espectroscopía de emisión y tomografía. Su investigación se desarrolla ahora en los ámbitos de la óptica difractiva y la óptica visual. Ha publicado una decena de artículos científicos y varios artículos divulgativos sobre el tema de género y ciencia. Ha presentado tanto su trabajo científico como su trabajo de divulgación en numerosos congresos nacionales e internacionales y ha participado en ha impartido varias charlas invitadas. Desde noviembre de 2021 es la presidenta del área de Mujer Óptica y Fotónica de la Sociedad Española de Óptica, a la que estuvo ligada desde su inicio como vicepresidenta. Desde este comité se han organizado encuentros presenciales, webinars y se han lanzado varios programas de difusión de la labor investigadora de científicas en España y se han publicado varios artículos científicos y presentado los resultados en congresos. El currículum de Verónica habla por sí solo, así que poco más tengo yo que decir, pero me vais a permitir que, como alguien que ha tenido la inmensa suerte de trabajar con Verónica, añada que es una excelente científica, una comunicadora excepcional y en lo profesional y en lo personal una persona como la copa de un pino. Así que, Verónica, muchas gracias por venir y ya dejo de aburrir. Todo tuyo. Muchas gracias por la presentación. ¿Se me oye? Entiendo que todos los micros y todas las comunicaciones están funcionando. Bueno, pues lo primero de todo, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a esta charla inaugural. La verdad es que lo primero de todo es felicitar a la Facultad de Ciencias por el centenario, porque como bien dice el rector, 100 años no se cumplen todos los días. Así que enhorabuena a esta facultad y a esta universidad. Lo segundo, enhorabuena a PhysicLeaf por este pedazo de ciclo de conferencias que os habéis marcado. Y bueno, gracias también por invitarme y considerar que yo estaba a la altura de inaugurar el ciclo. Así que bueno, intentaremos estar a la altura. Entonces ya, sin más preámbulos, porque hemos pasado aquí 4 o 5 personas, voy a empezar ya la charla titulada Ciencia con perspectiva del filtro violeta.
Aunque Gaby ya ha hecho un pequeño resumen, siempre me gusta contar un poquito la trayectoria que me ha traído hasta aquí. Soy egresada de esta universidad, soy licenciada en físicas. Después me trasladé a la Complutense para hacer un máster en tecnologías ópticas y ya definir un poquito la línea de estudios que me interesaba. Volví a esta universidad a doctorarme en física ya en ese campo de la espectroscopía de plasmas. Me fui a Francia a hacer un periodo postdoctoral a Marsella, en el CRRS, y desde septiembre de 2020 estoy como profesora ayudante de doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Y entre todo esto, porque bueno, parece ser que me sobraba el tiempo, estuve involucrada sobre todo en dos cosas más transversales. La primera de todas es Physically, que no hace falta ya que la presente porque todos los que estáis aquí yo creo que suena, pero bueno, fue una de las cosas más bonitas también que me trajo mi etapa predoctoral aquí, así que bueno, o sea, a mí se me calienta el corazoncito de ver lo lejos que ha llegado esto. Y una vez, digamos, salí ya de aquí, me involucré en el área de mujer óptica y fotónica de la Sociedad Española de Óptica, que es un poquito lo que me trae hoy aquí. Lo primero que me gustaría decir para empezar esta charla es por qué hoy, 24 de abril de 2023, sigue siendo necesario hacer una charla de estas características. Estoy convencida de que habrá gente entre el público, gente de los que nos está viendo online, que cuando vio el cartel de esta charla se preguntó, ¿esto no es un ciclo de divulgación? ¿Qué hace una charla sobre feminismo aquí? No os voy a pedir que os identifiquéis si alguien está pensando eso, o sea, no tal. Pero me encantaría que hubiera gente así en el público, porque al fin y al cabo el valor de estos actos es poder difundir toda esta información, poder hacer llegar esta problemática y esta situación a gente, digamos, que es desconocedora de ella, porque si solo, digamos, llegamos a la gente a la que ya está convencida, pues realmente no vamos a poner soluciones, ni vamos a solucionar o a mejorar esta situación, ¿no? Entonces, voy a empezar esta charla con esta panorámica. Si escaneáis este código QR, ahora en casa o lo que os apetezca, os va a llevar a una página web que ha hecho la Comisión Europea en la que se os plantea un pequeño juego. Se os pide, por ejemplo, que digáis si sois hombres o mujeres y el país de la Unión Europea a la que participáis. Y entonces, con esos datos, os va a salir un resumen, digamos, de la situación de la desigualdad de género entre hombres y mujeres en vuestro país. Entonces, yo como mujer en España hice esto y estos fueron los datos que obtuve. Como mujer tengo de media siempre una esperanza de vida 5 años mayor que un hombre español. El 42% de las personas que están en el Parlamento tomando decisiones legislativas son mujeres. Tengo un 32% de probabilidades de obtener unos estudios superiores, frente a un 31% en el caso de ser un hombre. Ahora bien, voy a trabajar de media 4 años menos que un hombre, y esto no es porque seamos cómodas. Esto viene por el hecho de las excedencias y de las reducciones de jornada. También como mujer voy a cobrar de media un 33% menos que un compañero. Tengo 42 puntos porcentuales de probabilidad de desarrollar más trabajo, más tareas domésticas que mi compañero. Y además vivo en un país en el que el 50% de las mujeres sufrimos violencia sexual. ¿Por qué hago esto? Porque aunque ahora voy a particularizar la problemática de ciencia, esto no es algo que se quede encapsulado en un ámbito. El problema del sesgo de género es transversal y es transversal a muchos ámbitos, pero podríamos decir que es transversal tanto al género como a la raza como a la clase, porque cualquier diferencia se va a reflejar en esta clase de desigualdad. ¿Por qué sigue siendo necesaria esta difusión, esta labor, si ya nos particularizamos en la academia? Si empezamos a ver, digamos, lo que nos encontramos en este mundo científico, empezamos a ver que hay una falta de diversidad inmensa. La imagen de la persona que hace ciencia creo que diferirá poco si os pido a todos que nos lo imaginemos. Hay una serie de estereotipos de género que llevan a una discriminación y una desigualdad en el desarrollo de esa labor científica. Hay un desequilibrio que también se refleja a la hora de organizar eventos científicos, los famosos Olmen Panel, de los que hablaremos un poquito después. Y hay un sesgo de género que es transversal a todas las áreas.
podemos pensar, precisamente porque estamos, digamos, en nuestro ámbito conocido, que esta problemática solo afecta a las áreas que nosotros estamos trabajando, pero desgraciadamente este sesgo de género en la academia está en todas las áreas de conocimiento. Ciencias, ingenierías, humanidades, sociales. Es algo que es transversal, una vez más. Y sí que nos podríamos llegar a preguntar, ¿cómo es esto posible? Pero si, hombre, digamos, la gente que hace ciencia es gente inteligente, ¿no? Es gente, digamos, que está poniendo lo mejor de sí mismo a desarrollar esa ciencia. Pues porque tenemos la tendencia a pensar que la ciencia es una cosa universal, celestial incluso. Pero no nos tenemos que olvidar que la ciencia es terrestre, es territorial y es política. ¿Por qué? Porque ¿quién hace la ciencia? La ciencia la hacen personas. Y si esas personas tienen un sesgo, se va a trasladar a toda actividad que hagan, incluida la ciencia. Vale, podemos seguir, digamos, cuestionándonos de dónde surge todo esto. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí con esta problemática en el día? Creo que nadie estaría en desacuerdo si decimos que, hombre, que las mujeres han sufrido una invisibilidad histórica en el desarrollo de la ciencia. Antes, hasta hace no tanto, lamentablemente, las mujeres no podían acceder a estudios ni superiores ni básicos. Entonces, evidentemente, si no podían acceder a esa formación, no podían realizar una labor que viniera asociado a ellos. Cuando todo esto se empezó, digamos, a normalizar, se llegó a pensar que esa incorporación en el mercado laboral de cualquier ámbito simplemente sería una cuestión de tiempo, y al igual que las mujeres iban entrando en la universidad, se acabarían incorporando a ese mercado laboral. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo que eso no ha ocurrido. Si, por ejemplo, nos vamos al ámbito de la astronomía, finales del siglo XIX, principios del XX, incluso en los años 50, las mujeres los cálculos que eran necesarios para los descubrimientos astronómicos los llevaban a cabo mujeres. ¿Por qué? Porque se consideraba que era una tarea menor. Digamos, las mujeres hacían los cálculos y eran los astrónomos los que sacaban las conclusiones. Esto, según fueron avanzando las décadas, y nos preguntamos en la década de los 50, como refleja la película de Figuras Ocultas, que si no la habéis visto os la recomiendo fehacientemente, nos encontramos con la problemática de que tenemos lo mismo, mujeres matemáticas que están realizando todos esos cálculos, pero digamos son profesionales de segunda fila. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta época se empieza a desarrollar también la programación, se empieza a desarrollar la computación, y son ellas las pioneras de ese campo. Esto se descubre que tiene un potencial brutal, se convierte en punta de lanza de la ciencia, y entonces las mujeres que estaban ahí desarrollando ese campo, ya realmente las pioneras y las que estaban haciendo avanzar el conocimiento, dan un paso para atrás. Dan o las obligan a dar. ¿Por qué digo esto? Porque si, por ejemplo, pensamos en tareas que están asociadas al género femenino de manera cotidiana, y voy a decir dos, como la cocina y la costura, ¿quiénes son las que tradicionalmente se han encargado de esas dos labores? Ahora os invito a todos a que me digáis una mujer chef de alto nivel. Incluso en aquellas labores que están asociadas al género femenino por costumbre, porque se han quedado en el ámbito doméstico, cuando son las primeras líneas, son ellos los que copan las líneas de fama, de prestigio. Pero bueno, estos son los años 50, los años 60, esto se ha solucionado, ¿verdad? Esto ya no ocurre. Bueno, ya no está tan de moda el Wordle, ya pasó su ola, ¿no? Pero esta imagen me sigue pareciendo poderosísima, porque aquí lo que tenemos son los cuadraditos blancos y los cuadraditos verdes, que son las 4 mujeres que han ganado el Premio Nobel de Física, frente a los 217 hombres, porque esto es de enero de 2022 y aquí añadieron a 3 hombres en octubre de este año, 217 hombres que han ganado el Premio Nobel de Física desde que esto se implementó. Que, hombre, quiere decir bastante. Además os voy a llamar la atención sobre lo distanciados que están estos cuadraditos. El primero es Marie Curie, 1903. Tuvieron que pasar 60 años, hasta 1963, cuando María Gopper-Meyer ganó el segundo Premio Nobel de Física a una mujer. 55 años hasta que en 2018 fue Donna Strickland la que recibió el galardón, y luego en 2 años Andrea Ghez ganó el 4º Premio Nobel de Física para mujeres. Y además, esto no es algo que se quede recluido en el ámbito de la física, porque si miramos en el resto de disciplinas,
tenemos 12 mujeres frente a 210 en medicina, 7 sobre 179 en química, 14 frente a 101 en literatura, 17 frente a 90 en paz y 2 frente a 84 en economía. El sesgo de género es transversal. Ya no estamos hablando de cuestiones que sean solo de las ciencias más puras. Estamos hablando de literatura, que supuestamente en humanidades todo está mejor. Estamos hablando en medicina, en el cual el porcentaje de mujeres es altísimo. Pero, sin embargo, a la hora de los grandes galardones, no estamos. La pregunta ahora que nos podríamos llegar a hacer es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos llegando? ¿No? ¿Cuándo se está originando el problema? Decidme un número. ¿A qué edad pensáis que esto realmente se empieza a separar? No es un examen, ¿eh? No voy a suspender a nadie, ni nadie, me voy a enfadar con nadie. A los 14. ¿Qué pensáis los demás? ¿Más? ¿Menos? A los 6 años. A los 6 años los sesgos de género empiezan a calar. Y esto, aprovecho este momento para decir que todos los datos que estoy aquí diciendo son o bien de estadísticas oficiales o de artículos científicos. Se han realizado estudios en los que se demuestra que si a niños de 5 años se les plantea un juego en el que se les dice que hay que ser muy inteligente para jugar ese juego, los puntos de interés de las niñas en rojo y de los niños, de hecho las niñas, digamos, se lanzan más a ese juego en el que se requiere la inteligencia que los niños, ¿vale? Sin embargo, si se les hace esa misma pregunta cuando tienen 6 años, mirad la disparidad. Las niñas empiezan a asociar a los 6 años que la inteligencia no es algo que vaya con ellas. Y son ellos sí los que asumen ese rol. No es solo que las niñas digan, bueno, es que esto no es para mí, y los niños digan, bueno, es que yo tampoco. Ellas dan un paso hacia atrás y ellos dan un paso hacia adelante. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues resulta que es que si a los 5 años les preguntamos a los niños por características que asumen como propias, si hablamos de la brillantez, de la inteligencia, a los 5 años estamos equiparadas. Niños y niñas asumen que son inteligentes por igual. Ahora bien, si hacemos esa misma pregunta a los 6 y 7 años, esto, repito, son como apreciaciones propias, subjetivas completamente. Las niñas empiezan a decir que la inteligencia no es suya, mientras que los niños sí. Sin embargo, ¿en qué destacan las niñas? ¿Qué se asumen las niñas como propio? Si hablamos de la amabilidad y de la simpatía, que es lo que refleja la segunda gráfica, vemos que de hecho a los 5 años los niños se consideran más amables y simpáticos que las niñas. Sin embargo, a los 6 años eso ya cambia. Las niñas asumen ese rol de ser amable, de ser simpática, de ser quietecita, mientras que los niños asumen que ellos son listos, aguerridos, fuertes. ¿Esto qué quiere decir? Repito, este problema le generamos entre todos y todo esto se lo estamos transmitiendo a los niños desde su más tierna infancia. Y es a la edad de 6 años a los cuales ellos empiezan a captar ese mensaje que les manda la sociedad que dicen, tú, niño campeón, tú, niña, a otros menesteres. Vale, tenemos este problema, es la educación infantil, no hemos llegado a tener todavía una educación reglada, porque esto se solucionará, ¿no? Cuando lleguemos a una educación pautada con una serie de métodos para que esto no ocurra, ¿verdad? Vale. Estadísticas de estudiantes de instituto de la Comunidad de Madrid. Sí, el fondo es un poco oscurín, disculpad. Aquí se les ha preguntado a estudiantes de instituto por diferentes cuestiones, por ejemplo, como la ansiedad que les genera una asignatura, los estudiantes que se consideran muy buenos en una determinada materia o el esfuerzo que les dedican a determinada materia, a determinado examen. Si veis, por ejemplo, la ansiedad que les genera a chicos y chicas las matemáticas, las chicas se sienten que están disparadas por esas asignaturas. Pero también es verdad que se sienten disparadas por las ciencias sociales o por el inglés, ¿vale? Sin embargo, el esfuerzo que le están dedicando a esos exámenes, a esas pruebas, creo que habla por sí solo. Las chicas le están dedicando muchísimo más esfuerzo y muchísimo más dedicación a esas materias. Sin embargo, cuando a esas mismas personas se les pregunta en qué materias se consideran muy buenos y en qué proporción, los chicos son buenísimos. Se consideran a sí mismos que son buenísimos, a pesar de que el esfuerzo que le están dedicando a las mismas materias es muchísimo menor que ellas.
¿Qué quiere decir esto? Que una vez más las chicas están asociando que por mucho esfuerzo que le estén poniendo una materia, por mucho que estudien matemáticas o inglés o literatura, porque estamos en las mismas, es que estos son diferentes materias, no se consideran buenas en ello. Ahora bien, cuando nosotros vamos a los exámenes oficiales, estas son las notas de admisión media en ingeniería y arquitectura, sistemáticamente las notas de ellas son mejores que los de ellos. Pero es que es evidente, o sea, si le estás dedicando más esfuerzo, vas a obtener mejores resultados. Pero una vez más, la apreciación propia de si eres buena o mala, ahí damos un paso hacia atrás, porque eso no es para nosotras. No somos inteligentes, ¿lo recordáis? Llevamos desde los 6 años pensando que la inteligencia es suya. ¿Y qué ocurre con esto? Hemos llegado a completar, digamos, una educación obligatoria. Hemos llegado hasta los límites que, digamos, somos comunes. A partir de ahora empezamos a elegir nuestro camino, empezamos a elegir carrera. ¿Qué ocurre cuando nos vamos a enfrentar a una carrera como, por ejemplo, física, una elección de unas matriculaciones en física? Bueno, pues esto se traslada en una pérdida en el talento femenino. Aquí tenemos en azul las matriculaciones en física a lo largo de 25 años en el nacional. La roja es la de la Universidad de Córdoba, que he escogido esta gráfica porque se veía la verdad muy bien, pero fijaos en el nacional. Estábamos alrededor del 30%, llegamos al inicio de la década del 2010 y nos caemos en picado. Faltan algunos años, los últimos años, pero esto sigue bajando. Cada vez más las matriculaciones en física en chicas a nivel nacional, siempre estos son medias, entonces también es verdad que alguien dirá, oye, pues en mi promoción, si lo cogemos siempre a nivel nacional y como una cosa promediada, seguimos yendo hacia abajo. Bueno, no podéis decir, bueno, a ver, tampoco es que hayamos estado nunca como para tirar cohetes, ¿vale? Ese sesgo de género siempre nos ha afectado y de hecho habrá muchísimas personas que cuando le han manifestado su intención de estudiar una carrera de estas características, seguramente se les ha dicho, uy, para esto hay que ser muy listo o muy inteligente o hay que trabajar mucho. Que repetimos, son mensajes que, bueno, que poco a poco van calando. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, hablamos de otra materia, de otra carrera, también del ámbito de las ciencias puras, que no estaba tan mal? Vamos a hablar de matemáticas. Matemáticas es una carrera que durante muchísimos años ha ido manteniendo una media 50-50. De hecho, ha habido una franja de años, estas son las estadísticas de hombres y mujeres a nivel nacional, ¿vale? Desde el año 94 hasta el año 2005, han estado, de hecho, superior el número de mujeres matriculadas en matemáticas que los hombres. Sin embargo, a partir ya, volvemos, digamos, 2005, 2000, hasta 2008, volvíamos a ese 50-50 y a partir de ahí la cosa se bifurca. ¿Qué creéis que ha podido pasar? Pues, ¿qué apareció en la época de 2008, 2009, 2010, que está tan de moda ahora? Big Data, Data Analysis, inteligencia artificial. Todo ello, puntas de lanza ahora mismo en la ciencia y la tecnología. ¿Os suena que os comentara algún caso de mujeres que estaban ahí en primera línea y cuando esto empezó a coger auge, se dio un paso hacia detrás? Esto está ocurriendo ahora. Una de las razones, y esta explicación no es mía, esta explicación es de gente de matemáticas. La última persona que se le he oído ha sido a Anabel Forte, directora de la Cátedra de Género de la Universidad de Valencia, matemática. Durante todo este tiempo, una de las salidas más claras que tenía matemáticas era la docencia, porque digamos este campo del data scientist, del big data, inteligencia artificial no estaba tenía salidas miles siempre, pero una de las que más se predicaba era la docencia. ¿Y os acordáis una vez más de esas profesiones a las que podíamos dedicarnos? Además, ese estereotipo de la maestra siempre ha estado también muy entronado en nuestro subconsciente. Entonces era una carrera a la cual las mujeres sí acudían porque tenían una salida laboral que era, vamos a decir, adecuada. Sin embargo, cuando esto se ha empezado a asociar con ingenierías, programación, cuántica, cosas por el estilo que suenan como muy importantes, esto se ha caído. Y esto se sigue abriendo la brecha. Y de hecho estamos hablando de que en los últimos años está habiendo un 33%, 35% de matriculadas en matemáticas. Esto es algo que realmente nadie se vio venir
porque llevamos muchos años haciendo, digamos, este tipo de labor, este tipo de difusión, y sin embargo no hemos llegado, o sea, no hemos podido evitar esto, y la brecha se sigue agrandando. Bueno, hemos llegado, las personas se han matriculado en sus asignaturas. ¿Qué ocurre cuando, digamos, ya salimos de la carrera y nos lo intentamos incorporar a un mercado laboral, donde estamos ya sometidas a evaluaciones, al juicio de compañeros, de jefes, de superiores? Esto que os pongo aquí son palabras que se usan para describir a los hombres y palabras que se usan para describir a las mujeres. En azul las positivas, en amarillo las negativas. Positivas y negativas. Ya sin entrar a mirar qué dicen cada una de las palabras, ya veis que la cantidad de palabras positivas que están asociadas a los hombres desmerece frente a las de las mujeres, y a la inversa. ¿Cuáles son las cualidades que esos supervisores valoran en los hombres? Pues valoran cosas como que son analíticos, competentes, atléticos, se puede depender de ellos, se puede confiar en ellos, son versátiles, son articulables, me encanta, son lógicos, son prácticos. Y sin embargo, como cosas los negativos serían que son arrogantes y que son irresponsables. Vale. Bueno, pero vamos a ver qué se destaca de las mujeres. Se destaca de las mujeres que somos compasivas, entusiastas, energéticas y organizadas. Ahora bien, por contrapartida, somos ineptas. Esto va en orden de frecuencia, o sea, las que están por aquí son las que se nos dicen más a menudo. Ineptas, egoístas, frívolas, pasivas, dispersas, oportunistas, cotillas, volubles, que nos dan ataques de pánico, temperamentales e indecisas. Pregunta sincera. ¿Creéis que esto tiene solo que ver con el hecho de nuestras aptitudes subjetivas? No. Es evidente que no. ¿Por qué nosotras no podemos ser versátiles? ¿Por qué no se puede confiar en nosotras? Es evidente. Cuando hay tantas mujeres tan talentosas como todos conocéis, ¿cómo es posible que las cosas que se resalten, que no se resalten cosas buenas de nosotros y que solo se resalten cosas malas? Y además, solo todo tiene que ver un poco con el ámbito de las emociones. Es evidente que esto está sesgado, esto no es objetivo, porque si hablamos de organización de confiabilidad, es evidente que se puede aplicar de la misma manera a una mujer y a un hombre. Seguimos. Claro, esto es una encuesta que se hizo también a mujeres en ámbitos laborales, y en los cuales se pedía, por favor, que evaluaran, digamos, cómo de probable era que se hubieran visto sometidas a una situación de este estilo. Y además aquí empezamos a disgregar por raza, porque os acordáis que os dije que esto era una cosa también transversal. Bueno, han tenido que demostrar mayor evidencia o competencia que otros para, digamos, que se reconozca su trabajo. 77%, 65%, 64%, 63%. Ha habido colegas que han sugerido que tendrían que trabajar menos horas después de tener hijos. Pasemos. En el trabajo se han encontrado presionadas a sí mismas para hacer un trabajo que estuviera más adecuado a los roles de género que normalmente les venían imponiendo. 28, 41, 36. Que las mujeres nos apoyamos las unas a las otras en los entornos de trabajo. Amigas, la sororidad. Y que en una situación en la que se han presentado un compañero y una compañera, han asumido automáticamente que es ella la que se encarga de las tareas administrativas, no de la que está liderando o haciendo el trabajo científico, o está liderando las tareas. 48, 47. Esto es una constante. Esto ocurre en todos los ámbitos y esto ocurre en todas las razas, ¿vale? Esto sería otro melón que podríamos abrir, ¿vale? Pero simplemente para reforzar esa idea de que esto no es solo en nuestra facultad, en nuestra universidad, en nuestro país, en nuestro ámbito. Esto ocurre en todas partes. Seguimos, porque claro, todo este mercado laboral absolutamente sesgado sigue teniendo consecuencias. ¿Vale? Muchas veces se habla en ciencia de la leaky pipeline, de la tubería goteante.
Porque al fin y al cabo, cuando tú estás en un ambiente de trabajo tóxico, en un ambiente de trabajo en el que se te menosprecia tu valía, en el que no se te considera igual que a tus pares, en el que, etcétera, 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 llega un momento en el que, porque quieras o porque no quieras, es muy probable que dejes eso, que tires la toalla y te retires del estrado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que vamos perdiendo ese talento femenino, le vamos perdiendo, no somos capaces de retenerle porque el propio sistema empuja a. ¿Esto en qué se traduce también? Pues que si, por ejemplo, nos fijamos en la distribución de hombres y mujeres en todos los trabajos, encontramos que tenemos un 52% de los hombres y un 48%, prácticamente mitad y mitad, lo cual tiene sentido porque somos la mitad de la humanidad, ¿vale? Sin embargo, cuando nos vamos a trabajos extremos, a trabajos relacionados con ciencia, esto se desbalancea. Y tenemos un 76% de los hombres y un 24% de las mujeres que ocupan esos trabajos en STEM. Y podría surgir la pregunta de, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Os acordáis que os dije que esto era una cuestión de clase, verdad? Muchísimos estudios salen periódicamente en las noticias en las que dice que las profesiones que tienen que ver con tecnología y con ciencia son las profesiones en las que mejor se paga. El dinero está reducido a una cierta cuota, a un cierto ámbito. Si las mujeres no llegan ahí, el dinero se queda en los mismos círculos y las posibilidades de progreso también. Esta es la famosa gráfica tijera de las etapas académicas en España. Esta es del libro blanco del CSIC del 2021, creo que ya se ha publicado la del 2022, pero no he podido encontrarla. La gráfica tijera hablaba de cómo en la etapa predoctoral empezaban más mujeres esa tesis y las íbamos perdiendo a lo largo de esas etapas. Bueno, la gráfica tijera ya no es tijera, ahora es una pinza, porque ya directamente empezamos en el 50% y empezamos a separar. Y esto es del CSIC entero. En el CSIC no solo hay institutos de física, de química y de matemáticas, también hay de ciencias sociales y de derecho y de filosofía. ¿Qué quiere decir esto una vez más? Que ese sesgo de género no solo está en las ciencias, ese sesgo de género está en todas las áreas de conocimiento. Y aquí nos podríamos volver a llevar a preguntas de, bueno, a ver, la primera gran salto le tenemos en esta etapa postdoctoral. ¿A alguien se le ocurre cuál es la primera cosa que nos podría hacer quedarnos en el camino a las mujeres en ese camino académico? La maternidad. Efectivamente, ahí hay un gran problema que todavía ese mercado laboral, académico o no académico, no ha logrado resolver. Pero es que si solo fuera la maternidad, tendríamos este salto y después tendríamos dos líneas paralelas, porque ya está, las que han sido madres y se han quedado, pues siguen, y las que no, pues las hemos perdido, ¿no? Pero es que esto lo único que hace, según avanzamos, es seguir abriendo la brecha, hasta tal punto que solo tenemos un 27% de profesores de investigación, el equivalente de catedráticos, repito, en todos los ámbitos del conocimiento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde las estamos perdiendo? Voy lanzando pinceladas. ¿Qué ocurre cuando estamos en ciencia? ¿Dónde las estamos perdiendo? ¿Cómo las estamos perdiendo y por qué? Bueno, creo que no sorprendo a nadie si digo que la producción científica se mide en forma de artículos, de papers, de revistas, citas, de patentes. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando ya, digamos, tú has ido saltando todas esas vallas, has pasado ese sistema escolar, has entrado en una carrera como física, has acabado una carrera como física y te pones a trabajar en el mundo académico, con todo tu bagaje de que sabes de que vas a ser frívola y inepta, pero oye, te pones a ello. Entonces tú estás en el laboratorio, en un equipo de trabajo, y entonces se ha hecho un trabajo que, como todo en ciencia, es multidisciplinar, ¿vale? Porque aquí nadie trabaja solo. Y entonces llega la hora de escribir el artículo y de poner los autores. Entonces, bueno, aquí todos somos adultos, todos hemos trabajado por igual, esto no es el trabajo de primaria cuando se ponía el nombre del último, ¿no? Y entonces todos vamos a poner nuestro nombre, ¿verdad? Con igualdad de posibilidades. ¿Sí, no? Las mujeres tenemos bastantes menos probabilidades de aparecer como autoras en un artículo científico, no importa el campo de investigación y no importa la etapa de nuestra investigación.
De hecho, en esta primera gráfica de la izquierda tenemos que, digamos, esa etapa de la investigación de si somos doctorales, de si vamos avanzando en el postdoctorado, hemos logrado una posición ya permanente. Y de hecho, fijaos una cosa, cuando tenemos una posición permanente, tenemos bastantes menos probabilidades de aparecer en un artículo que cuando somos todavía estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando hay un estudiante en el laboratorio, la intención es auparle, animarle, ponerle en la senda. Ahora bien, cuando ya estamos, digamos, estabilizadas, ya, total, ¿para qué? Hablaremos después también de por qué estamos aquí abajo. Pero es que no es solo en el ámbito de las ciencias. Aunque físicas tiene el deshonroso honor de estar aquí abajo, es decir, en nuestra área es donde más se nos hace ese vacío, es que es común a todas las áreas. Seguimos con ingeniería, por ejemplo, matemáticas, ciencias de la computación, y si nos vamos ya a cuestiones más clínicas o más biológicas, biología, está psicología, está salud, está ciencia social. En todas las áreas y en todas las etapas de nuestra carrera, aunque trabajemos, es mucho menos probable que nosotras desaparezcamos de ese resultado, de esa producción científica. Para progresar, tú necesitas acreditar una producción científica, tú necesitas decir que has hecho todo eso, y sin embargo, no estamos, nos caemos. Vale, un paso más. Te has pegado el doble que tu compañero para aparecer en el paper, porque has hecho el trabajo, lo has conseguido, apareces de autora. El prestigio de ese trabajo, la importancia, la relevancia de ese trabajo, se mide también en número de citas. Es decir, cómo de relevante consideran tus compañeros que es ese trabajo y cómo de probable es que lo referencien diciendo, oye, esta persona ha hecho una cosa interesante, entonces lo incluyo en mi artículo. ¿Vale? Bueno, este artículo además es muy interesante. Si a alguien luego después le interesan las referencias, estaré encantada de pasarle toda la información que quieran. Este artículo además es muy interesante porque hace esta misma comparativa en muchísimas áreas de estudio. Yo me he quedado con físicas porque evidentemente es lo que me toca, pero está para muchísimos otros ámbitos de ciencias y de no ciencias. Lo que vemos es que en los papers, digamos, altamente citados, los que tienen un mayor impacto en la comunidad científica, solo entre el 20 y el 25% son papers que tengan autores mujeres. Y que en esos Highly Citated Researchers, que son ese acrónimo que aparece aquí, de todos esos que se consideran como autores de altísimo impacto, ahora mismo estamos como que en un 6%, 6-7% son mujeres. ¿Qué implica eso? ¿Que la ciencia que nosotras hacemos es peor? No. Implica que el propio sistema tiende a minusvalorar el trabajo que nosotras hacemos y lo citan menos. Se considera una vez más que esa brillantez no puede venir asociada a nosotras y se citan más trabajos de otros compañeros. Pero es que fijaos en otra cosa. Hemos dicho que el 76% de los trabajos en STEM los ocupaban hombres y los hombres van a citar más a hombres que a mujeres. Esto también está estudiado. Bueno, de hecho, esto está aquí representado. Vale, eso con respecto a los artículos. Perdona, precisamente, ¿qué es eso que acabo de describir, ¿no? Esa tendencia a decir que el trabajo de las mujeres no es relevante o no es lo suficientemente importante. Esto es lo que se llama el efecto Matilda. Es un concepto que introdujo una filósofa en los años 30 del año pasado y es un prejuicio en contra de reconocer los logros de las mujeres, cuyo trabajo a menudo se atribuye a los colegas masculinos. Y aquí se ve. Por eso no entramos en los artículos o tenemos que pelearnos más por entrar en los artículos porque al final nuestra labor se tiende a minusvalorar. El impacto que eso tiene, eso se tiende a minusvalorar. Bueno, ¿qué ocurre con las patentes? Cuando hacemos ciencia, cuando hacemos investigación, cuando hacemos innovación, cuando hacemos tecnología, eso se puede concretar y se puede sintetizar en un producto que salga al mercado y eso se protege con una patente. Al fin y al cabo es una manera también de una transferencia de esos resultados a la sociedad. Esto es una encuesta que se hizo en 2020 en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Una vez más, es global. Una vez más, de todas las patentes que están a lo largo de los años, ahora mismo en 2020, 22-23%
de todas las patentes tenían una mujer, al menos una mujer como firmante de esa. Y si, digamos, cogíamos toda la bolsa de personas que se consideraban inventoras, tan solo el 13% eran mujeres. Una vez más, nos quedamos atrás. No estamos en esos resultados, en esa firma de esa investigación y esa tecnología. ¿Qué pasa en España? En España, este artículo igualmente hace lo mismo. O sea, aquí yo me he quedado con, digamos, España como un conjunto, pero lo disgrega por universidades, lo disgrega por el CSIC, lo disgrega por otros centros de investigación y, por ejemplo, por la industria, por gente extranjera, por gente nacional. Se hace una panorámica muy amplia. Yo me he quedado solo con esta. Bueno, sí que es verdad que físicas no es un sitio donde se generen muchísimas patentes, pero sí que es verdad que el cuadradito de las mujeres está bastante más atrás que el de los hombres. En otras áreas esto cambia y volvemos a la misma. Sería interesante ver por qué esto está cambiando en otras áreas, pero digamos en física, que es la que nos atañe, evidentemente no estamos, no llegamos ni al 5%, no llegamos ni al 2%, yo diría. Bueno, no somos capaces de transmitir nuestro trabajo a la sociedad, no somos capaces de sintetizar o concretizar ese trabajo a la sociedad. Última pata del trabajo académico, los eventos y los congresos científicos, porque también nuestro trabajo como científicos es reunirnos con otras personas y entonces contarles lo que hacemos. Entonces nos reunimos en eventos que se llaman congresos y entonces nos sometemos a días infaustos de charlas tras charlas tras charlas y nos contamos lo que hemos hecho y los avances de ese campo en particular, ¿vale? Y aquí nos encontramos con los Olmenpan, que si alguien no sabe lo que son básicamente carteles como estos, en los cuales todas las personas que hablan son hombres. Este cartel es maravilloso. Este cartel parece que está hecho adrede, pero os prometo que no. Es increíble, increíble la cantidad de mesas redondas, paneles, congresos, ciclos de conferencias, etcétera, 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 en la que te encuentras situaciones como estas. Bueno, pero es que, no sé, en las matemáticas o yo que sé, un ámbito de la ingeniería súper concreto en el que realmente... Esto es de hace 6-7 meses, en el Día Internacional de la Física Médica. Hizo un acto desde el Colegio Nacional de Físicos. Y los tres ponentes, no se ven muy bien aquí, pero ya os lo digo yo, que son Juan Ignacio Álvarez, Jaume Martínez Ortega y Pedro Rodríguez. Esto es flagrante no solo por el hecho de que ya de entrada no haya ninguna mujer, sino porque de las pocas mujeres, digamos, que hacemos física, en el ámbito de la física médica es donde más mujeres hay. Entonces, esto además fue como muy sangrante porque publicaron el cartel en Twitter y hubo gente que educadamente les comentó la situación. Y entonces salieron las excusas de cuando se organiza un evento de estas características y no admites el error que has cometido. No existen mujeres en mi área. Mentira. No. Ya, pero es que yo no las conozco. O es que es muy difícil encontrarlas. ¿Vale? Otra excusa que también se te suele dar muchas veces es que ellos invitan a los mejores. Y no sé si os suena ese efecto Matilda del que hemos hablado. Es evidente que hay ciencia hecha por mujeres y mujeres científicas que están haciendo cosas al más altísimo nivel. ¿Por qué solo invitas a los mejores? Lo invitas a los que conoces y te apetece. Porque hay bases de datos, hay repositorios, hay información. Lo que pasa es que no estás haciendo ese esfuerzo porque tu evento sea diverso. Este QR, si lo escaneáis, os va a llevar a una página web en la cual vais a encontrar toda una lista de eventos en el ámbito de óptica y fotónica de los últimos años, en los cuales vais a poder ver que realmente este cartel, por desgracia, no es ninguna excepcionalidad, que realmente es una cuestión que tenemos en el día a día. Bueno, hemos hablado de la investigación, hemos hablado de esas etapas, hemos hablado de sí, en las universidades, pero no se nos olvide que en el mundo académico hay una parte muy importante que también es la enseñanza, que es la docencia, ¿vale?
Y evidentemente, si la ciencia la hacemos personas, la docencia también. Y la docencia, os voy avisando ahora, la hacemos todos. La hacemos los profesores y la hacéis los alumnos, ¿vale? Y todo esto también se traslada aquí. ¿Qué ocurre cuando somos estudiantes y cuando somos profesores? Bueno, hay una cuestión que está también muy documentada, que es el trabajo doméstico académico. Y que eso nos pasa en todos los niveles. Nos pasa a nuestros padres y nos pasa cuando tenemos esa relación alumno-profesor. Voy a empezar con los estudiantes. Hermión y el síndrome de la secretaria. Seguro que todos, siendo estudiante, siendo profesor, hemos visto una pareja de prácticas en las cuales hay un chico y una chica, y el chico es el que está haciendo las medidas y la chica está tomando notas. ¿Por qué? Porque ¿recordáis que somos más organizadas y que ellos tienen más iniciativa? Esto ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre también con eso? ¿Quién está adquiriendo ahí las destrezas? ¿Quién está aprendiendo? ¿Quién se está pegando con el experimento? El que está tomando notas realmente no interioriza ni la cuarta parte que le está interiorizando el otro, ¿vale? Esto es una cuestión que se puede observar desde todos los niveles. Lo puedes observar cuando tú eres esa persona que está tomando notas, que estás viendo que la otra persona está haciendo y dices, oye, vamos a cambiarnos, ¿vale? Esto también hay que observarlo cuando se está desde el punto de vista del profesor, cuando ves que alguien está siendo relegada simple y llanamente a ser la secretaria de la otra persona. Así que, Hermiones del mundo, decirles a los Harry Potter del mundo que no les diga lo que hay que hacer, porque todos sabemos que sin Hermione Harry se hubiera muerto en el primer libro. Un ejemplo de esto que ocurre en el ámbito estudiantil. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando ya hablamos del nivel de las profesoras, cuando ya somos nosotras las que... Si analizamos, por ejemplo, las horas por semana y las diferentes tareas a las que nos dedicamos cuando somos profesoras y profesores, resulta que a nosotras se nos asignan más horas de clase. Nosotras dedicamos más tiempo a tareas administrativas. Nosotras dedicamos más tiempo a la supervisión de estudiantes, a esas clases de dudas, a esas respuestas, más tiempo a las tutorías y más horas a la docencia. ¿A qué dedican más horas ellos? Dedican más tiempo a la investigación y dedican más tiempo a esas tareas de transferencia, a esas patentes, a esa tecnología. ¿Recordáis lo que os dije, no? Para poder subir en la escala se necesitan estas dos cosas. Es lo que tú al final pones en un currículum, es por lo que se te mide. Y en un currículum nadie te mide por cuántas horas de tutorías has hecho o por si las clases de dudas las has resuelto a mismo, ¿vale? ¿Recordáis esa gráfica pinza que se iba abriendo? Nos quedamos también aquí, porque por mucho que nosotras seamos devotas profesoras y nos ocupemos de los estudiantes y les atendamos con muchísima más dedicación, ¿recordáis de la gráfica del principio del esfuerzo que dedicábamos a? El esfuerzo también está aquí. Lo que pasa es que las horas son finitas. Y si dedicamos más horas a una cosa, no se la podemos dedicar al laboratorio o a la investigación. Aquí nos estamos quedando también. Pero bueno, en la universidad también existen esas cosas que se llaman encuestas docentes, ¿no? Todos, bien porque seamos profesores y os demos la paliza con que nos contestéis las encuestas docentes, o bien seáis los estudiantes y os estén dando la paliza, si somos, digamos, más dedicadas, nos ocupamos más de vosotros, hacemos más tutorías, nos dedicamos más a supervisaros, es evidente que a los pocos que os convencemos de que hagáis las encuestas docentes, nos vais a poner, vamos, o sea, emoji de estrellitas. ¿A que sí? ¿A que nos vais a poner de mimo? Bueno, dos nubes de palabras de las características que se asocian a un profesor y a una profesora. Ya, el título de la película es maravilla. Hombres cracks y mujeres amables. ¿Vale? Por si no llegáis a verlo, os hago un pequeño... O sea, profesor creo que se ve bien, pero también hay cosas como física, contrato, programa, interesante, entretenido, arquitectura, también hay por ahí un machista. ¿Vale? Vale.
Mujeres, amable, amor, mamá, color, ilustración, entregada, joyería, diapositiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir ni más ni menos que esperáis cosas diferentes de vuestros profesores varones que de vuestras profesoras mujeres. ¿Quién no ha intentado que una fecha de entrega se demore? ¿Y a quién tenéis más probabilidad de decírselo? ¿A una profesora o a un profesor? ¿De quién nos hemos quejado más porque sea alguien exigente? ¿De un profesor o de una profesora? ¿Quién creemos que nos va a cuidar más como alumnos? ¿Un profesor o una profesora? Esa diferencia de expectativas, porque al final aquí nos remontamos a esa lista de palabras que asociamos a los hombres y a las mujeres. Nosotras se nos evaluaba más por la parte del de las emociones. Y todo esto representa lo mismo. Esperáis un papel, una actitud muchísimo más de cuidadora en el caso de ser una profesora que en el caso de ser un profesor. Y eso, cuando tenéis que evaluarlo, nos castigáis. Los profesores, esto es un estudio en España, esto no es España, en Estados Unidos. Esta es una media de, digamos, un montón de tareas ¿no? O sea, cuando haces las encuestas docentes te preguntan acerca de la planificación, de las explicaciones, del material, esto, digamos, sería una media de todas esas preguntas, ¿no? La realidad es que nos castigáis. Los hombres, los profesores varones, sacan mejor nota siempre que nosotras, incluso cuando sois vosotras las que nos votáis, porque ese sesgo también le tenéis vosotras, porque tenéis expectativas diferentes de lo que es una profesora y de lo que es un profesor. Y entonces, evidentemente, cuando a ellos les votan los alumnos, rompen los estándares. Cuando se nos vota a nosotras, independientemente, de hecho, fijaos, nos da más nota los chicos de lo que nos dais las chicas. Esto, una vez más, es la idea inicial. Esto es transversal. Nadie estamos libres de esos sesgos. ¿Por qué? Porque esa ciencia, porque esa docencia en todos los niveles la hacemos personas que vivimos en una sociedad que tiene ese problema y que al final se acaba trasladando a todas las etapas de, en este caso, la academia. Vale. ¿Qué podemos hacer? Yo ahora tengo ganas de llorar. Pero una mujer muy sabia me dijo una vez que se llora 15 minutos y después nos ponemos a pensar qué es lo que hay que hacer para solucionar eso. Entonces, digamos, ya nos hemos puesto las gafas moradas, ya tenemos ese filtro violeta, ya somos más conscientes de lo que está ocurriendo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos ayudar a que esta brecha se reduzca y no se siga ampliando? Bueno, pues podemos conocer redes de acción, porque al fin y al cabo nosotros solo somos uno contra el mundo. Pero hay redes, hay grupos que, digamos, luchan en favor de todo esto. Os voy a citar algunos pocos, ¿vale? El grupo especializado de mujeres en física, que lleva 30 años en esta labor, ¿vale? Que hace simposios, digamos, especializados y que es una de las instituciones de referencia en lo que a la física se refiere. La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas no solo agrupa a gente en ciencia, agrupa a gente de todos los ámbitos, también de derecho, también de ciencias sociales, de humanidades, de química, de medicina, de todo. Están a nivel nacional y tienen muchísima fuerza, incluso para emprender acciones parlamentarias. O sea, realmente están involucradas a niveles muy profundos y con capacidad de acción. Todas estas asociaciones tienen delegaciones de estudiantes, con lo cual no penséis que es algo que, digamos, está fuera de vuestro ámbito. Se puede aportar y se puede colaborar desde aquí. La iniciativa 11 de febrero, esta creo que es más conocida, por si a alguien no le suena, es la iniciativa que se pone en marcha todos los años por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Porque lo que necesitamos al final también, para que esas niñas a la edad de los 6 años no empiecen a asumir que la inteligencia no es suya, necesitamos que vean gente, que tengan referentes. Entonces, precisamente lo que se intenta hacer, porque también
Si os pido que os acordéis de vuestros libros del colegio, abundaban las científicas, ¿a que sí? Y de hecho, si empezamos a preguntar aquí nombres de científicas, lo mismo nos volvemos a echar a llorar. ¿Por qué? Porque esos referentes, esa visibilización ha ido en una única dirección. Y al final, lo que no se ve, no existe. Si una niña no ve que hay mujeres científicas, no se le va a ocurrir que ella también puede ser. Y como científica digo cualquier cosa. Digo patinadoras, digo skaters, digo halterofilia. Los referentes son necesarios. Y precisamente esta iniciativa es lo que hace. Pone en contacto a investigadoras con niños de primaria. De tal manera que tienen un referente real, cercano, de que la ciencia también es para ellas y que no hay que ser Marie Curie, porque esto también muchas veces es una idea que se nos lanza, es que hay que ser excelente. Un día alguien dijo que la igualdad se alcanzaría cuando una mujer mediocre pudiera llegar al mismo lugar al que llegaba un hombre mediocre. Y ahí seguimos todavía. Y simplemente si queremos conocer, si queremos informarnos y ver todas esas personas que nos han ido abriendo camino, esas pioneras, os recomiendo la web de Mujeres con Ciencia. Es una Wikipedia realmente de mujeres investigadoras en cualquier ámbito, no solo de ciencias, también, repito, de humanidades, de ciencias sociales, y es una fuente inagotable de conocimiento, porque han estado. Y aquí me vais a permitir que os haga un poquito de difusión de la labor que hacemos nosotras desde el área de mujeres en óptica y fotónica de la Sociedad Española de Óptica. Nosotras nacimos en 2018 un poco con estos objetivos. Nosotros queríamos visibilizar el papel de las investigadoras y las profesionales en óptica y fotónica en España. Queríamos fomentar esas vocaciones científicas orientadas a esos ámbitos, servir también de ese foro de debate dentro de la propia sociedad para implementar medidas de igualdad de género y, bueno, discutir un poco sobre estas temáticas que, como las tenemos tan interiorizadas, si no tenemos esas gafas moradas, no somos conscientes de que esto está ocurriendo a nuestro alrededor. Y bueno, estas son algunas de las compañeras que hacen que esto sea posible, porque evidentemente yo sola no podría sacar todo esto adelante, así que bueno, aquí va mi pequeño reconocimiento hacia ellas. ¿Qué es lo que nosotras hacemos para intentar reducir esa brecha, por lo menos en nuestro ámbito? Voy a contar un poquitito de las iniciativas que tenemos, que se podrían resumir en 4. Nosotras intentamos visibilizar, dar difusión y poner en esta primera línea a esas mujeres investigadoras. Tenemos un programa de entrevistas, tanto escritas como en YouTube, en las cuales entrevistamos a profesionales, academia e industria de todos los niveles de la carrera, desde predoctorales hasta catedráticas y profesoras de investigación, y las vamos sacando con una periodicidad mensual. Y les preguntamos acerca de su trabajo, de su investigación. Tenemos ya como del orden de unas 55 entrevistas y la verdad es que funcionan muy, muy bien. Entonces, si os apetece algún día, pues os pasáis por la web y leéis algo de alguna investigadora que os puede interesar por el tema de investigación, porque también se ayuda a conocer un poquito qué se hace en óptica y fotónica, porque somos también un poquito a veces un poquito marginaditos dentro del ámbito de la física. Y precisamente para ayudar a que estas personas que organizan eventos científicos no digan que no existimos y que no estamos, hemos puesto en marcha un repositorio que se llama Cuenta con ellas, en las cuales lo que tenemos son pequeñas fichas de investigadoras también de cualquier ámbito, para que sea fácil identificar, por ejemplo, las líneas de investigación. En el caso de que tú estás organizando una mesa redonda, un panel, un congreso y quieres tener investigadoras de referencia, pues siempre puedes acudir aquí y buscar incluso por líneas de investigación las profesionales que puedas invitar a tu evento. Intentamos visibilizar y además construir redes de apoyo, porque al final hay muchas veces que cuando tú te encuentras en estos ámbitos lo que te encuentras es muy sola, porque piensas que esto solo te está pasando a ti, porque además cuando muchas veces se alza la voz, se te dice, no, mujer, no se dará para tanto, o es que lo estás exagerando. ¿Recordáis que somos muy emocionales? Esto también te ocurre en tu día a día. Entonces, el tener una red de apoyo es fundamental. El tener conexiones, amigas, al final, dentro de todo esto, es fundamental. Entonces, bien sea, digamos, a través de charlas científicas en las cuales las ponentes son mujeres, una vez más, para promocionar y visibilizar esa labor, o bien sea con reuniones informales en las que hablamos pues, de un libro, de un artículo, de una charla sobre cine, cosas por el estilo, intentamos crear una red de apoyo y una red de contactos a las cuales recurrir. Y también organizamos reuniones presenciales
Llevamos ya 2 ediciones, la última ha sido hace un mes en Salamanca, que yo creo, en mi humilde opinión, que salió bastante bien, en la cual intentamos, digamos, fomentar esa red, conociéndonos en persona y además, bueno, pues haciendo un poco de networking y un poco de amistad. También intentamos analizar el problema, dar datos y aportar soluciones, porque todas estas estadísticas que yo os he ido mostrando están particularizadas más o menos, pero es verdad que, por ejemplo, hay bastantes en el ámbito de física, pero cuando tú te mueves, por ejemplo, al ámbito de óptica y fotónica, pues ya no hay nada. Entonces, nosotras estamos intentando hacer esa fotografía de esa situación de la mujer en esos ámbitos de óptica y fotónica. Hemos publicado ya un par de artículos, por ejemplo, hemos empezado por la etapa predoctoral, en la cual analizando las tesis leídas en estos ámbitos de óptica y fotónica en los últimos 5 años, ver cuál es la proporción de hombres y mujeres que hacen cada una de en cada uno de los descriptores de las temáticas que se consideran englobadas dentro de óptica y fotónica. Mujeres en morado, hombres en naranja, los números hablan también por sí solos. Tenemos un desbalance bastante importante. Y también en breve, espero que ya podamos lanzarlo, también cómo ese sesgo de género afecta también a la elección, no solo ya de una carrera, de una tesis, de un doctorado, y estamos hablando de niveles muy altos, sino también a la propia elección del programa de doctorado. No tiene nada que ver la proporción entre hombres y mujeres cuando, digamos, un programa de doctorado tira más hacia lo clínico o tira más hacia lo técnico. Y también intentamos, de alguna manera, este es un artículo que ha salido hace un par de meses, hablar un poquito de nuestra experiencia a la hora de, por ejemplo, organizar un evento científico que sea inclusivo y que sea paritario, para que ese conocimiento no se quede solo, digamos, en nuestro ámbito de trabajo, sino poder exportar esas ideas a los demás. Con esto, estas son mis conclusiones, ¿vale? Y este es el mensaje que me gustaría haberos transmitido y que voy a recalcar en este momento. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos para ayudar a que esta brecha de género se reduzca? El mensaje clave es que todo esto va de escuchar, ¿vale? Tenemos que ser críticos y conscientes de nuestros propios sesgos. Todos tenemos estos sesgos, en mayor o menor medida. Y cuando alguien nos los señala, tenemos que ser conscientes y hacer esa autocrítica, por lo menos ese proceso de escucha, para decir, a lo mejor estoy metiendo la pata, aunque no lo esté, no sea consciente. Si dudamos o desconocemos, podemos consultar, podemos acudir a las fuentes, podemos ir a esta clase de artículos, podemos buscar recursos para mejorar nuestro comportamiento con los compañeros en clase, recursos docentes si somos profesores, etcétera, etcétera. Tenemos que buscar esa información que no tenemos si queremos mejorar. Tenemos que tomar acción ante una injusticia, todos. Hombres, mujeres, profesores, estudiantes, catedráticos, todo el mundo, catedráticas. Esto interpela a todo el mundo. No podemos echar la vista a un lado si no queremos que esto siga creciendo. ¿Vale? Y tenemos que visibilizar la ciencia hecha por científicos. Esto es muy importante. Cuando se organice un evento en el que se invite a mujeres, por favor, no les invitéis a hablar de gestión o a hablar de la problemática, porque de hecho yo hoy aquí llevo 1 hora hablando y vosotros cuando salgáis de esa puerta, vosotros no sabéis a qué me dedico yo. Vosotros no sabéis cuál es la investigación que he hecho yo, ni el camino que a mí me ha traído hasta aquí. Esto ha sido una decisión consciente y Jorge puede confirmar lo que le he mareado importantemente porque no sabía qué hacer. Si hablar una parte también de mi investigación, hablar solo del problema. Le he dado muchísimas vueltas a esta charla, pero me parecía que la oportunidad era excelente para poder hacer un repaso de todas estas patas, de todas esas problemáticas y hablar, precisamente porque iba a también tener una audiencia diversa. Y ha sido una elección propia, pero muchas veces esa elección no es propia y esa elección es impuesta y se le invita a una persona simplemente para que hable de lo que es ser mujer en ciencia. Entonces, por favor, no hagamos eso, porque si somos científicas es porque estamos haciendo ciencia y ciencia de calidad. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo las redes del área por si queréis consultar nuestro Twitter y nuestra página web. Y si alguien quisiera contactarme, os dejo también mi correo y mi Twitter.
Muchísimas gracias. Me han dicho que diga que si hay preguntas en YouTube también las responderemos. Hola. Vale, sí. Venga, muchas gracias. Bueno, nada, muchas gracias por la ¿El atropello? ha sido muy interesante a mí personalmente me está encantando. Y bueno, pues empezamos la ronda de preguntas. Yo realmente no es una pregunta, sino un comentario de cómo Un vamos clásico. a poner en plan mal puntuaje a las mujeres y por lo menos en física no dan prácticamente, no te, las profesoras es como 3, 4 con todo el repertorio de hombres que hay. Primer melón, hay muy pocas profesoras en las carreras de física en general. Dejando de lado esa problemática y el hecho de que ya nos encontramos con lo que hay, al fin y al cabo es un problema, lo que te digo, de las expectativas que tú tienes. Una persona no va a recibir igual una negativa. Por ejemplo, el ejemplo que ponía de las mujeres, ¿no? Vamos a intentar aplazar una entrega o que nos cambien la fecha de un examen. La percepción subjetiva que uno tiene, uno y una tiene, cuando una mujer dice que no, es muchísimo más fuerte que cuando dice un hombre que no. Porque una vez más estamos digamos, estereotipadas en ese ámbito de comprensivas y cuidadoras y pues eso, amables. Entonces, eso aunque tú no te des cuenta y aunque estés a tope con la profesora de tu asignatura porque te parezca que explica genial y no sé qué, como haya un punto de fricción, la vas a penalizar muchísimo más que en el caso de que eso sea un hombre. Esto a mí me ha pasado, siendo profesora, intentar cambiarme un examen que había avisado con un mes de antelación, y entonces cuando me ha dicho, es que nos han puesto otro examen, digo, pues hablad con el otro profesor. Ya, pero ¿cómo voy a hablar con el profesor? Hablo contigo. No, mi examen lleva programado un mes, si a ti te han avisado antes de ayer. Entonces, y levantarse la clase en una carrera en la que yo además soy profesora en óptica de optometría, la proporción de mujeres es bastante mayor. Entonces, no es cómo voy a hacer yo eso. Lo traes programado. Lo traes programado por eso, precisamente porque tú estás esperando que las mujeres nos comportemos de otra manera. Y entonces eso, cuando tienes la oportunidad de ese punto de fricción, castigas. Esto quiere decir que no opines que la profesora es buenísima y que explica genial y que se ocupa un montón y que prepara las clases, pero lo mismo ante una pregunta que te dé, la vas a castigar más. Y no es por el número de gente que haya, porque repito, todo eso no era solo en física, era en un global. O sea, es que nos ocurre en general. Te pasa la misma que todo esto se puede extrapolar, ¿no? En las familias, con los niños y las niñas, quién suele ser el enrollado y quién suele ser la que suele decir que no. ¿De quién tenemos esa imagen, digamos, más o penalizamos más cuando se pone serio? Suele ser a las madres. Entonces, todo esto al final, de alguna manera, lo llevamos programado en el chip. Y precisamente este filtro violeta, estas gafas moradas, consisten en ser consciente de que no te estás tomando igual un no que venga de un profesor a un no que venga de una profesora, o a la inversa, o que una profesora te ha soltado cuerda cuando te lo suelta uno. Ahí es un poquitín el quid de la cuestión. ¿Se te ocurre alguna otra iniciativa o proyecto que se pueda usar para intentar reducir ese sesgo a los 6 años que se produce entre chicos y chicas? Gracias a ti. Sí, claro, o sea, iniciativas como estas hay miles, ¿no? O sea, de hecho, ahora últimamente se ha hecho mucho hincapié, por ejemplo, en las campañas de juguetes, por ejemplo, ¿no? O sea, en quitar ese estereotipado, ¿no? De las páginas rosas llenas de muñecas, ese rol de cuidadoras, ¿no? Y entonces esos juegos, ¿no? De lógica, de inteligencia, de armar máquinas que están llenas de fondos azules y niños vestidos con camisas de cuadros. Eso parece una tontería, o sea,
no es ninguna tontería, quiero decir, y precisamente por eso también se ha hecho mucho hincapié en ello en los últimos años, porque te está mandando un mensaje muy claro. Si tú en unas páginas, digamos, llenas de muñecos, te lo estás haciendo a niñas, o de cocinitas, o de jugar yo qué sé, a ser maestra, por ejemplo, todo eso va calando en esa idea. Entonces, es muy importante, por ejemplo, que esos referentes sean mixtos. Comer, vamos a comer todos. Cocinar, necesitamos cocinar todos. Y un poco en esa misma idea, ¿no? Entonces, y una niña también puede jugar esto va a sonar muy viejuno, al mecano, porque no sé qué se juega ahora. No, pero en mis épocas era el mecano, ¿no? Entonces, quiero decir, eso, por ejemplo, es un mensaje que como sociedad tenemos que implementar. Por ejemplo, otra cosa también muy importante, ¿no? El lenguaje. ¿Cómo hablamos a los niños pequeños? Si vosotros os fijáis, o si tenéis primos pequeños o cosas por el estilo, a un niño el mensaje de campeón, máquina, valiente. Sin embargo, a las niñas lo que se les suele decir es qué guapa vas, qué tranquilita eres, ¿vale? Todo esto, al final, cuando tú ves esa clase de cosas, y si, por ejemplo, eres más movida y te has subido al árbol 27, es que fíjate, no eres, por ejemplo, como tú, prima, que fíjate qué tranquila está. Todos esos mensajes, una vez más, te vuelven en esa línea. Otro melón que podemos abrir, la vestimenta. Pones al niño con un chándal y una camiseta de Iron Man y va a comerse el mundo. Ponle a la niña una falda de tul y unos leotardos. Todos esos mensajes, o sea, quiero decir, ya no son proyectos. Todo esto también, evidentemente, se está, digamos, lanzando mucho también desde los colegios, desde las instituciones y tal. Pero sí que es verdad que en nuestra mano tenemos un poder que tenemos que ser también conscientes de ellos. Y que si nos encontramos, pues eso, con una clase de niños pequeños, no decirles a ellas qué guapas y qué tranquilitas estáis, ya ellos, ¡buah! Sois unos titanes campeones. Porque todo eso eres tú, y es otra persona, y otra persona, y otra persona, y otra persona. Y todo eso al final va calando, ¿vale? Hola, buenas. Yo te quería preguntar por qué la mayoría de las estadísticas que has puesto son de Estados Unidos. Es como que no hubiera la misma producción estadística en Europa. Y después quería preguntarte, porque yo he leído un sesgo curioso, y es que, por ejemplo, en los países más avanzados de Europa, como pueden ser Noruega, Suecia, Finlandia incluso, las mujeres eligen de forma habitual profesiones mucho más relacionadas con las letras, y en cambio en países donde a priori esas cosas no esperarías que sucedería, como puede ser, por ejemplo, Arabia Saudita o países dedicados muy restrictivos con la mujer, eligen más profesiones de ciencias y profesiones de investigación. Muchas gracias. Vale, gracias por la pregunta. La verdad es que esa pregunta es muy interesante. Lo primero, la mayoría de las encuestas no son de Estados Unidos, sí que es verdad que hay algunas que sí, pero la mayoría están sacadas o bien del Ministerio de Igualdad, del Observatorio de Mujeres y Ciencia. El artículo de las patentes, el diagrama polar, es también de una autora española y se refiere solo a España. Quiero decir, o sea, hay algunas que son de Estados Unidos, sí, hay otras que son... He intentado además bastante que fuera particularizado a España. Hay algunas que son, digamos, más globales porque, digamos, también es donde a lo mejor se ha podido encontrar o se han hecho, digamos, escalas más globales. También era un poco intencionado que no fuera solo en España, porque precisamente podemos tender a pensar que España, por esa, otra vez más, autopercepción que tenemos de que España es un país, vamos a decir, de segunda fila, nos pasaban estas cosas. Entonces también estaba un poquito hecho adrede el poner estadísticas de otros sitios para ver que esto es una problemática global. Y respecto a la segunda pregunta de lo que me hablas, la paradoja nórdica, es una cuestión también muy curiosa. Entonces, quiero decir, tendemos a pensar que, respondo primero a lo de los países nórdicos y luego a lo de Arabia Saudita. Tendemos a pensar que cuando nosotras y nosotros llegamos a los 18 años, llegamos prístinos y limpios. Pero es que eso es mentira, porque es todas esas influencias hacen que cuando llegamos a los 18 años a escoger esas carreras, no vengamos ya, digamos, diciendo, bueno, si yo total he sacado un 8 de media en todas las carreras, estoy perfectamente preparada para hacer o filología que química. Es mentira, es mentira. O sea, quiero decir, si nos fijamos solo en el número de las
de las matriculaciones, te puede dar la sensación de que libremente, evidentemente nadie le está poniendo una pistola en el pecho a nadie para escoger una carrera u otra, pero es verdad que, por ejemplo, todo el entorno social puede ser familia, puede ser amigos, pueden ser los propios profesores los que sutilmente o con esos comentarios también de, no hombre, no, una ingeniería aeronáutica, ¿dónde vas? Eso es muy difícil, para eso hay que ser muy listo, suele ser la frase. Todo eso al final afecta, porque evidentemente tu círculo social y la opinión que tu círculo social tenga de ti o los inputs que tú tengas, eso te acaba condicionando a la hora de escoger tus carreras, por ejemplo. También podemos hablar, por ejemplo, de la incorporación en el mercado laboral a esas mujeres, por ejemplo, de los países nórdicos, cuando hay una baja por maternidad, por ejemplo. Hay un periodo muchísimo más largo, pero que está, en la mayoría de los casos, solo asociada a la madre, con lo cual ese rol de cuidadora, ese rol de la crianza, vuelve a caer solo de un lado de la sociedad. O sea, realmente esa paradoja nórdica, violencia de género, hay una cuestión ahí hay una sensación en la que se nos presentan unos datos mondos y girondos que hacen pensar que eso es, lo que te digo, personas de 18 años recién sacadas del molde a las cuales se les pone ante una disyuntiva en la cual no tienen un sesgo propio. Pero eso no es verdad, porque también se ve en esta... También he aportado datos un poquito de eso. Y respecto de lo de Arabia Saudita hay que tener también un poco cuidado con estos, si hay algún estadístico en la sala, también os lo diría, la muestra sobre la que se hace esa encuesta. Es decir, ¿cuántas, vale, del porcentaje de mujeres que estudian, hay un mayor porcentaje de mujeres en Arabia Saudita o en Marruecos, en Túnez, esto también existen esos estudios, que dice que se lanzan más a por las ciencias. ¿Cuántas mujeres están estudiando frente a cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres están estudiando frente a todas las que no están estudiando? Entonces, es verdad que en ese sentido puede inducir un poquito a error, porque realmente no es un 50%. No estamos hablando de un acceso generalizado a la educación para ellos ni para ellas, ¿eh? Aquí también tengamos cuidado, ¿no? Por ejemplo, en países como Túnez y como Algeria sí que se ha visto que, por ejemplo, hay muchas mujeres que escogen carreras de ciencias, por ejemplo, pero luego después se lanzan solo a por la docencia. Una vez más, esa, digamos, profesión estereotipada en la que sí tenemos cabida. Entonces, siempre es verdad que los datos, un poco también esa ciencia, ¿no?, universal, esa ciencia celestial, ¿no?, que ese número es la verdad, pero es verdad que los números en el contexto se quedan cortos. Y aprovechando la respuesta que me has dado, quería preguntarte, ¿pudiera ser, en este caso, que en realidad les fuera más útil a esas mujeres en estos países dedicarse a este tipo de profesiones y en cambio, por ejemplo, a las mujeres que están en el norte de Europa les fuese exactamente igual de útil dedicarse a una profesión de letras que dedicarse a una profesión de ciencias y prefiriesen naturalmente dedicarse a una profesión de letras? En cuanto a lo que has dicho de las bajas laborales, conozco el caso en concreto de Finlandia y de Suecia. Y es exactamente la misma baja maternal para el hombre que para la mujer. En ese caso no hay ningún sesgo en ese aspecto. Vale. Vale, repito. Respecto a esos países árabes, volvemos a la misma. El acceso, digamos, al mercado laboral de estas mujeres está muy restringido. Pues hay una serie de profesiones a las cuales se les permite, ya sea socialmente o culturalmente, dedicarse. Entonces, es verdad que a lo mejor es mucho más fácil incorporarte al mercado laboral si eres maestra en química, voy a poner físico, en matemáticas, que si eres, no sé, filósofa. Es verdad, eso puede ser que haya una cuestión de empleabilidad. Pero repito, o sea, saquemos un poquito la perspectiva un poquito más atrás, ¿de acuerdo? O sea, no nos fijemos, porque al final, como he dicho al inicio, esto también es una cuestión de clase. Igual que nos pasaba en España hace una generación o dos, el acceso a la educación superior no tenía nada que ver. No tiene nada que ver, por ejemplo, la generación de mis abuelos y la cantidad de gente que estudiaba, por ejemplo. Entonces, digamos un poco también ese aspecto de la clase y de la gente que puede acceder a los estudios también está muy condicionada. Entonces, eso es una cuestión que sí que hay que tener en cuenta. Que puede ser que dentro de esas profesiones a las que se les permite dedicarse, digamos, eso tenga un rango de empleabilidad o un rango de ocupación mayor que lo que decía, pues una filosofía o una filología.
pues puede ser. Tampoco soy una conocedora de estos ámbitos, entonces me voy a quedar en el ámbito en el que conozco. Respecto, por ejemplo, a lo de los países nórdicos, el caso de Finlandia y de Suecia no le tengo muy controlado, pero justo el caso de Dinamarca, han implementado, en 2017, todavía estaba la baja separada. La baja por paternidad y maternidad, digamos, equiparable e intransferible, porque ahí está la clave del tema, intransferible, es una cuestión que se ha incorporado recientemente. Hasta 2017, por ejemplo, en Dinamarca, en una encuesta que se hizo a la totalidad de la población, había muchísima gente que consideraba que cómo va a darse, digamos, a reducirse la jornada o a dejar de trabajar el hombre si es el que más gana, ¿vale? Esto se ha incorporado hace poco y repito, lo importante no es que sean, digamos, del mismo tiempo, sino que sean intransferibles, porque cuando las bajas de paternidad y maternidad no son, o sea, se pueden transferir del padre a la madre, lo que ocurre en la gran mayoría de los casos es que el padre coge toda esa baja de maternidad, de paternidad, y se la transfiere a la madre. ¿Por qué? Porque evidentemente pues ellos o ganan más, o producen más, o hace unos años, 2-3 años, se dio el caso de un atleta que utilizó su baja de paternidad porque había tenido 2 mellizas para prepararse una carrera que tenía. Y el titular en los periódicos fue "Las mellizas que llevaron a papá al podio". ¿Vale? Entonces, desconozco si en el caso de Finlandia o de Suecia está ya este criterio de que sea intransferible, porque ahí es donde está la clave. Porque si no obligamos a que esa crianza sea 50-50, por lo menos en tiempo de trabajo, ese sesgo, ese rol de cuidadora, esa reducción de jornada, al final, donde está el dinero, se vuelve a desequilibrar. Y ahí va a ir un poco también lo que decías de lo de los países nórdicos, es decir, el hecho de que se elija naturalmente, es que lo del naturalmente no es verdad. Es que, quiero decir, si tú sabes que, por ejemplo, estudiando una carrera determinada, vas a ganar el doble que en otra carrera, todos iríamos de cabeza por las carreras en las que vamos a tener un mayor bienestar, una mayor estabilidad laboral, una mayor promoción. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Naturalmente elegimos tener carreras en las que nos podemos desarrollar menos o que están más precarizadas o que tienen mayor índice de paro. Pues hombre, no. Es que este natural no es tan natural. Pero esto afectaría igual a muchas mujeres. O sea, esa naturalidad afectaría igual a muchas mujeres. No, porque si a ti te han enseñado desde pequeñito que, digamos, tú sí eres inteligente, tú sí puedes hacer una ingeniería, tú sí que, profesores, todavía siguen existiendo, que siguen manteniendo esa matraca de que el cerebro de las chicas está más orientado a las letras y el de los chicos a las de ciencias. Eso se sigue diciendo. Si tú estás en ese un poco impasse de que las matemáticas ya de por sí te generan una ansiedad, estás ya, digamos, con esa problemática de que tu círculo social, o sea, quiero decir, todo esto son promedios, evidentemente, o sea, quiero decir, yo soy física, o sea, yo me he saltado todas esas vallas, con el apoyo, con tal, he tenido la libertad de elegir, o sea, quiero decir, todo esto es un promedio, evidentemente, ¿vale? Pero, en general, ese círculo no te apoya de la misma manera si tú eres un chico y dices que quieres hacer una ingeniería que si tú eres una chica y dices que quieres hacer una ingeniería. Es que, por ejemplo, tú llegas luego con tu titulación, y me da lo mismo la titulación que sea, y tú vas a una entrevista de trabajo, y eso también hay estudios, que es el efecto de Jennifer and Joe. Que, claro, todo esto, es decir, he lanzado 4 pinceladas, pero es que todo esto de lo que he hablado es una charla en sí mismo. El efecto Jennifer and Joe es un experimento que se hizo a ciegas, tanto para supervisores hombres como para mujeres, en los cuales se les presentaba exactamente el mismo currículum. El mismo, de altos estándares. Uno estaba firmado por Joe Smith y el otro por Jennifer Smith. Y todos los supervisores, entre hombres y mujeres, estaban más predispuestos a contratar a Joe y ofrecerle un salario de 1/3 mayor que a Jennifer. Entonces, es decir, ese naturalmente, es que no es verdad. Es que no afecta por igual a hombres y mujeres, porque es que aunque nos hayamos saltado todas esas barreras, hayamos demostrado ese interés por la ciencia, hayamos tenido el apoyo de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros amigos, hemos tenido profesores que nos han animado a conseguir esos llegamos a incorporarnos al mercado laboral, es que esa discriminación no nos afecta por igual, teniendo literalmente los mismos medios. Entonces, es una cosa mucho más estructural de lo que pensamos. Ni a los 18, ni a los 25, ni a los 7, ni a los 83. Esto es natural.
Bueno, yo ya me llevo alguna Bueno, yo quería comentar, la verdad es que me he sentido muy identificada con muchas de las cosas que has comentado hoy en la charla y respecto a los problemas que nos encontramos en el día a día, a nivel personal, ¿cuál crees que sería una buena, digamos, solución? Si nos tachan de muy emocionales o algo así, ¿es la solución pasarse al otro bando? ¿Influye de alguna forma? No. Igual. Esa es una pregunta interesantísima, realmente, porque es una cuestión que se hace mucho, ¿no? Y entonces se tiende a decir que, bueno, que las mujeres somos muy emocionales o muy sentimentales, entonces, digamos, parece que lo bueno es ser como ellos. Pero es que eso no es lo bueno, porque, o sea, esto es un mensaje que se repite también muchísimo. El patriarcado es igualmente nocivo para ellas que para ellos. Lo que pasa es que hay algunas cuestiones en las que ellos se ven favorecidos, ¿vale? Pero entonces la solución no es ser como ellos. O sea, porque quiero decir, también ellos no son emocionales porque la sociedad tampoco les permite ser emocionales. ¿Cuántas veces habéis visto a un chico llorar? Sin que se le diga una serie de apelativos que no voy a repetir aquí, pero que todos tenéis en la mente. ¿Vale? A nosotras sí que se nos permite, y de hecho eso luego deriva en que cantidad de varones tienen unos problemas de gestión emocional así de grandes. Pero no son en su trabajo, no son en sus estudios, en su pareja, con sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces la solución no es decir, es que tengo que ser como ellos y reprimir mis emociones. A ellos se les tendría que permitir también tener emociones, para empezar, y nosotras, si por ejemplo te viene alguien y te dice, jo, ¿cómo te pones? ¿No? Es decir, ¿cómo te sentirías tú si la situación fuera la inversa? Por ejemplo, o sea, al final muchas veces esto es una cuestión de poner un espejo delante y de lo que te digo, de escuchar y de si no quieren escuchar, obligarles. A ellos, a ellas, y repito, es que todo esto nos interpela a todos y estos sesgos y estos ataques nos pueden ocurrir entre nosotras también. Entonces, sería un poco lo de, jo, vaya histérica. Histérica nada, que estamos aquí haciendo un informe conjunto de laboratorio y yo me he currado unas tablas de flipar y ahora tú quieres poner tu gráfica cochambrosa. De histérica nada, yo he hecho aquí un trabajo y quiero mi justo reconocimiento. ¿Qué pasa? Que normalmente se nos ha tachado de eso, o sea, se nos arrincona a esa esquina de la emocionalidad, de los sentimientos, por ejemplo. No, ahora tú me vas a escuchar a mí, ¿vale? O sea, muchas veces es un poco lamentable, pero solo parece que funciona el decir, esa es tu opinión, pero desde mi perspectiva y ponte en mis zapatos. Claro, esto funciona bien si de repente, si enfrente te encuentras una persona que tenga, digamos, media voluntad de escuchar todo esto, ¿vale? Entonces, simplemente es un poco el decir, este es mi sitio y tú no me vas a mover. Y sobre todo, no me vas a mover con argumentos falaces. Porque eso de que yo soy una histérica, o de que me he hecho llorar con nada, o que soy muy nerviosa, o que poned aquí el adjetivo que os apetezca, eso, lamentablemente, es la opinión del otro. Es una cuestión al final también de poner límites y decir, tú vas a llegar hasta aquí, que ahora voy yo. Pues nada, muchas gracias. Ya se nos ha acabado el tiempo, así que aprovecho para pediros un abrazo muy fuerte.